Huellas de la creación. Muchas teorías intentan recrear un cuadro de cuándo y cómo fue creado nuestro planeta. Hasta hace poco tiempo se había encontrado muy poca evidencia realmente fiable. Sin embargo, recientemente un nuevo descubrimiento ha desafiado al mundo con un modelo revolucionario acerca de nuestros orígenes, obligando a muchos científicos a considerarlo impensable. La nueva e impactante evidencia se encuentra en las profundidades de la Tierra, bajo capas de roca sedimentaria, llegando a sus rocas fundamentales, los granitos. Allí, fragmentos de materia radioactiva han formado lo que denominan los científicos radiohalos. Estos dejaron rastros reconocibles, creando una esfera a su alrededor. Es posible identificar con precisión qué tipo de material causó estos radiohalos con solo medir sus dimensiones. Un científico de Estados Unidos, el Dr. Robert Gentry, ha examinado más de 100.000 de estos fenómenos. El Dr. Gentry ha descubierto un tipo de radiohalo que sencillamente no debería existir. De hecho, según todos los principios de la teoría evolucionista, ni siquiera puede existir. Es imposible. No obstante, después de años de rigurosos experimentos y pruebas, no cabe ninguna duda. He identificado radiohalos de polonio en granitos de todo el mundo. En América, Canadá, Escandinavia, Europa, Rusia, Japón, Madagascar. Esto es extraordinario, pues estos isótopos de polonio tienen una vida muy corta. Uno de los tipos que he identificado, el polonio 218, existe por solo unos minutos antes de descomponerse, convirtiéndose en otra cosa. Y sin embargo, este elemento radioactivo ha impreso su halo identificativo en granito sólido, especialmente en estos trozos procedentes de las montañas blancas de New Hampshire y de Naeji en Japón. En el granito se encuentran halos en este mineral oscuro, llamado mica. Esta debe ser rebanada o extraída con cinta adhesiva y colocada entre láminas de vidrio a fin de poder observar los halos. La animación nos ayuda a entender el origen del halo de 3 anillos de polonio 218 que ahora vemos bajo el microscopio. Las 3 difuminaciones que parten de un mismo centro representan 3 diferentes partículas nucleares de energía que fueron expulsadas sucesivamente por 3 diferentes isótopos de polonio contenidos en el diminuto núcleo. Los efectos acumulados de millones de estas partículas dejaron una decoloración en el mineral, produciendo de esta manera 3 esferas concéntricas coloreadas de tamaño microscópico. En el mineral, el halo siempre es tridimensional, pero bajo el microscopio parece plano. Si seccionamos el mineral por el centro, habremos separado los hemisferios de las esferas, y podremos así observarlo como una serie de 3 anillos concéntricos bajo el microscopio, como lo ilustra esta secuencia animada. Según todas las teorías científicas actuales, el granito como esta muestra de Pikes Peak en Colorado se originó en estado líquido, se enfrió, cristalizó y endureció durante millones de años en las profundidades de la Tierra. Pero si es así, la radioactividad producida por el polonio nunca habría dejado su huella, se habría descompuesto antes de solidificarse la roca. Los gránulos de polonio que produjeron estos halos estaban incrustados profundamente en el granito. De alguna manera, el elemento estaba allí cuando la roca se formó. Pero solo podría formar su radiohalo después de que la roca se hubiera endurecido. Y, si el polonio solo existe durante unos pocos segundos o minutos, la implicación ha dejado perplejo a todo el que la ha meditado. Los halos de polonio indican que la roca base de la Tierra, el granito, se formó casi instantáneamente,
De hecho, son evidencia de que en efecto se formó instantáneamente. Científicamente, no existe otra explicación para su presencia. David Gentry, hijo del Dr. Robert Gentry y compañero en el trabajo sobre la creación. Podemos demostrar el principio de los radiohalos del polonio. Imagine que esta pastilla efervescente es un trocito de polonio y que este vaso de agua es una sección de granito derretido. Dejo caer la pastilla e inmediatamente empieza a burbujear. Piense en estas burbujas como si fueran la radiación emitida por ese trocito de polonio incrustado en el granito. Esta efervescencia se desvanecerá en unos 30 segundos y solo nos quedará un vaso lleno de agua un poco ácida. Bien, ¿hay alguna manera de conservar esas burbujas como están? Podríamos colocar el vaso en el congelador. El agua se congelará, por supuesto, en corto tiempo. Esto es algo similar a lo que plantea la teoría de la evolución, que la roca líquida se enfríe lentamente para formar granito. Pero como ya habrán notado, intentar congelar este líquido no daría resultado. Las burbujas se habrían desvanecido mucho antes de congelarse el agua. Y es lo que habría sucedido con la radiación del polonio de haberse enfriado lentamente. Habría desaparecido mucho antes que el radiohalo pudiera dejar su huella en la roca. Si les muestro un vaso de agua congelado con toda la efervescencia todavía presente, como este, sabríamos que algo ocurrió para congelar el agua instantáneamente. En este caso la congelamos en el tiempo, por una pausa en la cinta de video. De igual modo, al observar un radiohalo comprobado inequívocamente que se produjo por cierto tipo de polonio, podemos asegurar que el granito que lo rodea se formó instantáneamente. Las implicaciones de todo esto son increíbles. Si el Dr. Robert Gentry está en lo cierto, todas las presunciones evolucionistas de que la Tierra se formó durante millones o miles de millones de años están equivocadas. Y el relato en el Génesis sobre la creación de la Tierra queda validado, pero ¿tiene razón el Dr. Robert Gentry? ¿Es solo un científico radical que realiza su trabajo de forma aislada? Si sus resultados experimentales se sacaran a la luz, ¿podrían ser desacreditados rápidamente por otros científicos? De hecho, el Dr. Gentry realizó gran parte de su investigación sobre los radiohalos en los laboratorios nacionales de Oak Ridge, Tennessee. Sus descubrimientos han sido publicados en muchas de las principales revistas científicas del mundo: Science, Nature, Geophysical Research Letters, Earth and Planetary Science Letters, Physical Review Letters, Annual Reviews of Nuclear Science. Los trabajos presentados en estas publicaciones están sujetos al escrutinio de sus homólogos, es decir, otros científicos examinan cuidadosamente la evidencia presentada y los experimentos realizados en busca de algún error en los datos. Hasta el momento parece que nadie ha podido contradecir los hallazgos del Dr. Gentry. No se ha podido hallar una falla en su caso. En diciembre de 1981, el Dr. Robert Gentry fue citado como testigo en un juicio en Arkansas, donde la Unión Americana de Derechos Civiles intentaba impedir la enseñanza de ciencia creacional en las escuelas públicas de ese estado. Presentó sus hallazgos en torno a los radiohalos como evidencia de una creación instantánea del granito. La UADC trajo a uno de los geólogos más destacados del mundo, el Dr. Brent Dalrymple, para hablar a favor de la evolución. Pero en ningún momento se presentó ninguna evidencia científica para desacreditar este descubrimiento que apoya el creacionismo. Más bien, se le denominó como, y citamos, solo un pequeño misterio que sencillamente no podemos explicar. Con esto en cuenta, retrocedamos y ampliemos el cuadro de visión para poner este descubrimiento revolucionario en perspectiva. Concretamente, ¿qué impacto tiene esto sobre la edad de la Tierra? Todos los intentos en determinar la edad de la Tierra están basados en la desintegración radioactiva. Los elementos pesados, como el polonio y el uranio, son inestables. Sus átomos tienden a desintegrarse expulsando partículas alfa. Después de un tiempo, los átomos inestables se desintegran en una serie de pasos hasta convertirse en un átomo estable y totalmente diferente. El uranio inestable, por ejemplo, con el tiempo se convierte en un tipo de plomo. Los científicos han observado que los elementos radioactivos se desintegran en la actualidad a velocidades increíblemente constantes. Pueden predecir exactamente cuándo un elemento pasará por cada una de las etapas en el proceso de desintegración si persisten las velocidades actuales. Los geólogos han pensado que podrían usar los ritmos de desintegración para establecer un calendario geológico, la edad de las rocas. Estudian las rocas que contienen muestras de elementos radioactivos. Mediante el uso de instrumentos muy complejos, examinan, por ejemplo, rastros de uranio en el granito
y calculan exactamente cuánto del uranio se ha convertido en plomo en la roca. Luego, según los ritmos actuales de desintegración, calculan el momento en que aquel uranio comenzó a desintegrarse. Ese, según ellos, fue el nacimiento de esa roca. Se ha introducido un trozo de granito a este instrumento llamado espectrómetro de masa con microsonda de iones. Mide la relación de uranio a plomo en la muestra bajo estudio. Basándose en procesos actuales de desintegración, las teorías sobre la edad de la Tierra indican que la roca en esta máquina tiene 1.000 millones de años. La cuestión es, ¿son correctas estas teorías? Todas las técnicas de datación siguen el mismo principio. Los ritmos de descomposición radioactiva, que son constantes, son usados para computar lo que los científicos piensan que debió pasar hace mucho tiempo. Esto involucra una suposición. No hay nada a debatir sobre los ritmos actuales de descomposición de diversos elementos inestables. Estos han sido establecidos por observación y medición como hechos científicos. Y la proporción de uranio a plomo en diversas muestras de granito no se pone en duda. Sin embargo, lo que no ha sido sometido a observación y medición es lo sucedido en el pasado distante. Esto es, hasta el descubrimiento del Dr. Gentry, como ya veremos. Todos los métodos convencionales para determinar la edad de la Tierra se basan en una gran suposición. Lo que está pasando ahora es exactamente lo que pasó a cada instante desde el principio del tiempo hasta la actualidad. Esto se conoce como el principio uniformitario, que dice, la ley natural puede explicarlo todo. Y jamás ha existido un milagro producido por Dios. Otra ilustración nos ayudará a ver cómo esto se relaciona a la edad de la Tierra. Imagine que las gotas que caen representan el ritmo actual de uranio convirtiéndose en plomo. Y este cubo, mitad lleno de agua, representa el plomo acumulado en las rocas graníticas que extraemos de la corteza de la Tierra. Ahora podemos medir exactamente cuántas gotas caen por segundo. Y podemos medir exactamente cuánta agua está en el cubo. De este modo podemos averiguar el tiempo que el agua ha estado goteando. Todo esto está muy bien. Pero, ¿y si en algún momento este goteo se hubiera convertido en un caudal continuo, aunque solo sea por unos momentos? Como ven, aunque conozcamos con total exactitud los actuales ritmos de descomposición y de igual modo las proporciones de uranio a plomo en los granitos, estos datos no demuestran nada sobre el momento en que se formó la roca, a menos que la descomposición del uranio haya sido constante. Lo que demuestran claramente los radiohalos de polonio es esto. En algún momento, el principio uniformitario se rompió. Algo muy diferente ocurrió en el pasado, algo que pone en duda la constancia de los ritmos de desintegración. Para poder explicar esto, debemos comprender cómo se descubrieron los halos, o sea, cómo se estableció que eran distintos a aquellos formados por la descomposición del uranio. La mayoría de los halos contienen diversos anillos concéntricos, mostrando bandas descoloridas de diferentes maneras. Se parecen a la diana de un arquero. Cada anillo representa un tipo diferente de elemento en la cadena de descomposición del uranio. El uranio padre emite partículas alfa que viajan cierta distancia exacta, creando un halo que le identifica sin lugar a dudas. Igualmente hacen los otros elementos en el proceso de descomposición, creando sus propios anillos. Se puede observar la evidencia del proceso de descomposición del uranio en estos anillos, pero lo que me asombró descubrir era halos que empezaban con polonio. No había evidencia de uranio padre que las produjera. Eso nunca sucede. Se supone que el polonio ocurre en la naturaleza como parte de la cadena de descomposición del uranio. Es uno de los últimos pasos antes de que ese elemento se convierta en plomo. Según nuestros conocimientos, el polonio no existe fuera de este proceso de descomposición. Pero visto a través del microscopio, algo muy diferente que ocurrió en el pasado. Polonio por sí solo. Algo inexplicable según las leyes científicas actuales.